Aquí nos encontramos nuevamente en Organización TV para Todo Teatro Buenos Aires. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, que ya pasó los 400 suscriptores. Estamos difundiendo el teatro latinoamericano. Hoy tuvimos una charla magistral, la 10ª charla magistral, donde hicimos la segunda parte de teatro y colonización latinoamericana, y participaron Josué Cabrera de México, participó Víctor Soto de Chile, Wilson Coelho de Brasil y Osvaldo Chazarreta de la República Argentina. Y en Todo Teatro Buenos Aires, hoy nos convoca la presencia de un importante director de la provincia. Además ha sido director o secretario de Cultura, si mal no recuerdo. Yo no recuerdo si era Sí, subsecretario. subsecretario, subsecretario, Subsecretario. subsecretario de Cultura de la ciudad de Pergamino. Él es Raúl Nota. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, bien. ¿Vos, Fabián? ¿Vos cómo estás? ¿Muy bien? Bien, bien, acá entusiasmado con esto de las entrevistas y entusiasmado por conocerte, conocer tu trabajo y tu trayectoria, Raúl. Bueno, muchas gracias. Te agradezco por esto. Te decía fuera de la grabación que este es el trabajo que tenemos que hacer los gestores o aquellos que tienen un compromiso político en relación a la actividad cultural. Digamos, la promoción y la difusión es fundamental, digamos, en esto que hacemos nosotros, que muchas veces tenemos ahí una habilidad muy importante, ¿no es cierto? Y me parece bárbaro lo que estás haciendo, este encuentro que haces con distintas personas de distintos lugares, y esto enriquece y uno se informa, y bueno, sumamente importante. Raúl, ¿cómo fue que descubriste esta inquietud del teatro? ¿A qué edad? ¿Cuándo dijiste, uy, esto me gusta mucho, esto es para mí? Bueno, yo nací en un barrio, la periférica de la ciudad de Pergamino, y enfrente había un baldío grande, y llegaban los circos. Y los circos era Capicúa, digamos, gracias a Capicúa yo empecé a querer y amar el teatro, incluso me iba a trabajar al circo a acomodar la silla para ver las obras, Nazareno Cruz y el Lobo, La tía de Carlo, eh, Juan Moreira, Mate Cocido, todas esas obras del circo que a mí me apasionaban, digamos, la descubrí con el circo, ¿no es cierto? Y bueno, ahí empecé a amar el teatro y a quererlo. Terminaba, y como vivía enfrente del lote, del terreno, bueno, me terminé siendo amigo de los artistas, entonces miraba todo su vestuario, cuando ensayaba, y me iba todas las noches a ver las obras en el Circo Capicúa. Bueno, el Circo Patagone también, pero el que más llegaba a mi barrio era Capicúa. Viste que los circos tenían su región, en Pergamino Capicúa era muy fuerte. Viste Sí, que en Roja Patagone, sí, Papelito en Junín, claro. viste. Entonces ahí empecé a amar eso que hoy estoy haciendo y amo profundamente, que es el teatro, ¿no? Mirá vos, Teatro circense, digamos, el, esas el, clásicas, ¿no? el Teatro Capicúa venía también acá en Mercedes, bueno, Patagonia también, y a Papelito lo conocí porque acá a 2 cuadras de mi casa vivía uno de los que trabajaba en el Circo Papelito. Venía Papelito a visitarlo y solía pasar porque uno de los integrantes era músico y tocaba en un conjunto que tenía mi viejo. Entonces a veces comíamos, almorzaba, y de chiquito lo pude conocer y ir al circo. Papelito, el Circo Mirá. Capicúa. Así que tu origen tiene que ver con el origen del Teatro Nacional. Ahí Sea, también en vos sabés Pergamino que, estaban los hermanos Holmer. Yo hice un escrito donde, digamos, nace el circo criollo en Chivilcoy y muere en sí, Pergamino, también, con los hermanos estaban Holmer. los hermanos, sí, Holmes. Sí, sí, Holmes, sí, sí. Los hermanos Holmes eran de Pergamino, sí, sí, sí. Eran de acá, sí, sí. Raúl, Incluso hay una lápida ahí en el cementerio en reconocimiento a un payaso que pertenecía al circo Capicúa, y la placa dice ahí payaso de circo, no recuerdo el nombre de él, pero dice payaso de circo en la placa ahí en el panteón del cementerio, del circo Capicúa. Mirá vos, no, bueno, el circo vos sabés muy bien que a principios de siglo y hasta mediados de siglo fue una de las actividades
más promovida y más intensiva que tuvo la provincia, incluso llevan a los pueblos de campaña, ¿no es cierto? El circo al principio del siglo realmente fue avasallador, digamos. ¿Quién no ha ido a un circo? ¿Quién no ha ido a ver una obra de esas clásicas obras que se dejaron de hacer, ¿no? ¿Eh? Y Juan vos, Moreira, vos sabés que eh, Nazareno Cruz el Lobo, Mate Cocido, Hormiga La Negra, tía de Carlos, Chiche, Hormiga Negra, qué maravilla esas obras, ¿no? Bueno, aparte, de alguna manera el Cervantes ha tratado de rescatar en otras épocas, han hecho Juan Moreira, sí, Juan Moreira sobre todo, ¿no? Que es el más clásico. aparte eran personajes de Sí. nuestra cercanía. Juan Moreira era acá cerca, de hecho muere acá cerca, pero era zona de arreo, y al Juan Moreira lo tenemos muy... A los 21 días llegó a Mercedes, se estrena en Chivilcoy, a los 21 días se representa en nuestra ciudad. Y Hormiga Negra es de ahí cerca tuyo, de San Nicolás. Sí, sí, de San Nicolás, y ya hay crónicas acá escritas de la participación de Hormiga Negra en Pergamino, digamos, Mira, ¿cierto? Sí, 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 Hormiga Negra de esta zona, sí, sí. que llegó a ver su obra, pudo ver su obra. Mirá, vos eso no lo sabía, mirá, Se llegó a ver mirá. representado. Y después del circo, ¿cómo fue que te empezaste a formar? Bueno, después del circo, acá, bueno, existía un grupo, Juventud de Teatro, fue creado por Jorge Yarri y Neme Carenzo, y tiene la suerte de tener vínculo con Juan Carlos Pupo, y Juan Carlos Pupo decide, digamos, dirigir al grupo, que estuvimos trabajando mucho tiempo con él, hicimos varias obras, y me empiezo a involucrar con el grupo en el 83 aproximadamente, ¿no es cierto? Y ahí fue donde, una vez que integré el grupo, la primera obra, bueno, yo no participé, pero ya en la segunda obra, dirigida por Juan Carlos Pupo, empecé a trabajar en el grupo, con la primera obra Pa' que vos Tenacity de Charles Vildrac, después hicimos Buscapié de Tal Sneak, después hicimos Chau Mister Ick de Cartoon, La Cocina, bueno, varias obras. ¿La cocina de Wesker? Y a medida que... ¿La de Wesker? ¿La De cocina de Wesker? Wesker, sí, Ah, mira. hermosa. La Cocina es una obra, de Wesker es una obra maravillosa, es una obra hermosísima. Sí, nos fue muy bien con esa obra, porque la trama familiar de vínculo entre hermano, madre, la cotidianidad, ese mundo del hogar, de la cocina, realmente pegó mucho en el público pergamense. Tuvimos mucho público con esa obra. Sí, la verdad que es una muy buena obra, una obra para volver a hacer, porque eso fue hace muchos años, ¿no? Muy linda obra. Y después, bueno, eh, empecé a estudiar, a capacitarme, tuve la suerte una de las personas que realmente influyó muchísimo fue Paco Jiménez, ¿no? Paco Jiménez, tuve la suerte de estudiar con Paco Jiménez que venía a dar taller en Rosario y fue un año y medio largo, una linda experiencia, realmente aprendí mucho, admiro su capacidad creativa que de Paco Jiménez, me gusta mucho su teatro. Este, y después, bueno, con Carlo Ianni, estudié mucho tiempo con Carlo Ianni, mucho Carlo Ianni, digamos, gente de la escuela de Gené, ¿no? Claro, del Celsi. Y, ¿cómo? Del Celsi, digo. En Del el Celsi. Celsi, sí, sí, viajaba todos los años y estudié con él, aprendí también muchísimo, sí, digamos otra metodología, pero me sirvió muchísimo para trabajar. Y después el método que a mí me apasiona y me rompió un poquito la cabeza de Raúl Serrano, ¿no? Ujú. Eh, tuve la suerte de capacitarme con discípulos de él y leer mucho su marco teórico, su biografía, y como técnica realmente me sirve mucho para trabajar y dirigir actores. Eso no significa que, bueno, para el teatro naturalista y realismo, realmente a mí, por lo menos, Raúl Serrano me ha servido mucho para trabajar con los actores. Es muy complejo porque muchas veces hay que atravesar la técnica Raúl Serrano para trabajarla con los actores que no han vivido
la técnica de Raúl Serrano, ¿no es cierto? No han atravesado la técnica de Raúl Serrano para entender un poquito el concepto de Raúl Serrano, pero bueno, pero como herramienta y como formación me gusta y me sirve mucha la metodología de él para trabajar, sí. Paco, ¿qué recordás de Paco Jiménez? Paco Jiménez muy divertido dando sus clases, ¿no? Tiene un sentido del humor. A mí lo que es un hombre que busca la sorpresa permanentemente en las puestas de escena. No sé si ha visto obras de él, Fabián. Tengo referencias, muchas referencias de Pero esa Paco. capacidad de improvisación y esa capacidad que tiene, ¿eh? No, Y te esa decía que capacidad de sorprendente. Vos estás viendo una obra y de pronto, ¡pa!, te sacude, genera algo ahí en la puesta que vos decís, ¡pa!, qué maravilla esto! Vos decís, ¡pa!, qué bueno esto, qué bueno. Esa capacidad que tiene de sorprenderte cuando ves sus obras. Y bueno, sus talleres tenían que ver con eso, ¿no es cierto? Con buscar un taller donde venga aquel que está formado, que no está formado, porque él cree que se retroalimenta, que eso permite que descubramos cosas, lenguajes nuevos, diferentes, forma de ver lo que uno está haciendo, porque viene de diferentes culturas. Eso es muy interesante lo que hace. Incluso él lo establece como metodología en Córdoba, incluso gente grande, gente joven, adolescente, trabaja juntos y producen sus espectáculos, ¿no? O por lo menos su dramaturgia. Eso es un poco la metodología y el trabajo que hace Paco Jiménez, ¿no es cierto? Se nutre, te enseña a hablar mucho, a escuchar mucho sobre todo, ¿no es cierto? Bueno, mirá, vamos a tocar este tema, lean este libro, te traje esto, ¿de dónde venís? No sé nada de teatro, nunca tuviste en teatro, bueno, mirá, qué bueno, vamos a hacer esto, y bueno, esa es realmente un método muy interesante. Después, bueno, eh, ¿cómo te puedo decir? Su humor, digamos, en plena estructura dramática, donde vos a lo mejor trabajás y lees porque te llevas por el mundo literario, ¿no? Y ves un drama ahí, y en ese drama encuentra el humor, realmente que es maravilloso, es sorprendente realmente. vos sabés, Raúl, Sí, que tengo lindos recuerdos por ahí, la preparación, y prepara todo, ¿no? Él prepara la voz, los gestos, el rostro, las manos. ¿Vos viste que hay pocos profesores de talleres que trabajan las manos? sí, ¿Eh? claro. ¿Viste, Fabián? Que las manos es. ¿Sabes Sí, cómo? sí. Bueno, a ver cómo trabajamos con las manos, qué decimos con las manos, hagamos terminado el trabajo con las manos, viste que interesante, interesantísimo. Interesante. Campeonato mano en el bolsillo, llamamos a algunos actores. Viste que los actores cuando saben qué hacer con las manos se las meten en el bolsillo. Sí, la mano en el bolsillo. Vos Y me vos hiciste sabés que acordar, sí, incluso nos trabajamos mucho con los gestos, nos hacía hacer trabajo de gesto, de trabajar los músculos del rostro, la mirada, trabajar la mirada. Eso es muy, hablábamos, muy hablábamos de poco eso, lo ven eso en los formadores, ¿eh? de la mirada el otro día con un compañero, de que qué importante se hizo la mirada en esta época de pandemia, ¿no? De poder, que no tenemos la mirada del otro ahora, estamos en nuestras casas y la mirada es a través de esto. Y nos falta esa mirada que nosotros tenemos tan Sí, entrenada en el teatro. Te decía que me hacías acordar, yo trabajé cuando estaba en torneo juvenil bonaerense, era muy chico y joven, y trabajé con el director del Museo de Arte en Mar del Plata, de Arte de la Plata, y entonces hacíamos la selección de las obras. Bueno, yo lo ayudaba, lo único que hacía era correr un cuadro de un lado a otro. Y él hacía la curaduría con otros dos artistas plásticos. Entonces, bueno, había unos cuadros que la verdad para mí era una cosa espantosa, claro, era la bestia que yo era, ¿no? Entonces le digo, ¿y esto, maestro, dónde lo acomodo? No sabía dónde meterlo. Porque iba poniendo por diferentes técnicas y corrientes escuelas, y va armando la selección. Y yo digo, ¿esto dónde los pongo? No, esto vamos a dejarlo acá, pues son manifestaciones artísticas. Y empezó a darme toda la explicación del valor que tenían estas manifestaciones artísticas.
comprendo perfectamente entonces lo de Paco Jiménez, que le está dando valor, esto cuando vos decís de que trabajaba tanto con aquel que tenía experiencia como con el que no tenía experiencia, porque el que no tiene experiencia tiene dentro de él, en el cuerpo, en su historia, en su memoria, un registro que tiene que ver con el arte. O sea, toda la sociedad, todos los hombres Ujú. tenemos una beta que tiene que ver con el hecho artístico, con crear, y qué bueno que yo pienso exactamente igual que Paco Jiménez, me gusta eso de trabajar con aquellos que están formados y con los que no están formados, porque de todos podemos sacar algo importante para la formación nuestra, ¿no? Sí, y sobre todo el lenguaje. Viste que nosotros somos mucho de la palabra en el teatro, ¿no? Sobre todo el lenguaje, el decir las cosas, ¿no? Eso es muy interesante. Depende del contexto cultural que venga la persona, la forma de adjetivizar, por ejemplo, de decir, o cómo mirar determinados lugares, ¿no? Porque nosotros por ahí muchas veces eh, no tenemos proceso de interacción, digamos, con otros grupos, si no vamos a festivales o si no vamos a encuentros, para mirar y dialogar, ¿no? Y a veces nos encerramos en nuestro territorio y no podemos mirar un poquito más allá. Incluso a veces no miramos nuestro entorno, que es muy rico si empezamos a mirar, ¿no es cierto?, para producir. Porque bueno, la geografía nuestra dice mucho, el lenguaje y el sujeto que está fuera de donde nosotros movemos también dice mucho, ¿no? Sí, sí, realmente eso me parece que es una práctica, bueno, a ver, eh, Eugenio Barba hace ese trabajo, Eugenio Barba este, hacía ese trabajo y lo sigue haciendo, ¿no? El grupo venían de Bélgica, de Francia, de Argentina y armaba los espectáculos, y él mismo lo decía, aunque no se entendía en el idioma, hay un contacto, hay un potencial ahí, algo pasa ahí cuando uno habla con el otro y no se entiende, ¿no? En distintos idiomas. Bueno, fue armando producciones extraordinarias, ¿no es cierto? O sea que recién Bueno, y hablábamos, eso me parece que nos falta a nosotros en los lugares donde estamos. recién hablábamos que representaron el Popol Vuh en idioma maya en Marruecos, y era impresionante cómo la gente Ajá. se conectaba con el teatro prehispánico en un idioma casi muerto como el maya, y cómo en Marruecos, bueno, puso el ejemplo, se dio en varios países, pero puso el ejemplo de Marruecos, de cómo la gente ingresaba desde otro lugar este, a, a entrar en la convención del teatro, del Popol Vuh, de esta representación prehispánica. Mirá Raúl, ¿cuál vos. sería el concepto del teatro básicamente del teatro de Raúl Serrano? Bueno, él trabaja mucho con el preconflicto, él trabaja con esta cuestión de lo primitivo, lo animal, ¿no es cierto? Donde muchas veces nosotros estamos condicionados por la cultura, ¿no es cierto? Él trabaja con el hecho de lo que queremos y no podemos lograr, ¿no es cierto? Es el conflicto que tiene que trabajar el actor. Yo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo sencillo para que lo entiendas. Voy a un supermercado y veo una mujer que me gusta. Yo no voy directamente a decirle, ah, me gusta, o me la voy a encarar, como decimos comúnmente nosotros, sino que de pronto yo voy a arrimarme, le voy a decir, oh, qué caro que está esa bebida, querés que te ayude con el changuito, querés que... Entonces, eso es lo que trabaja Raúl Serrano, eso que está, que pasa ahí y que no podemos y tenemos esa dificultad para abordar, ¿no es cierto? Eso que queremos y no podemos. Yo no trabaja con objetivos él. ¿Yo qué deseo? Deseo matar a alguien. Tengo ganas de matarlo, pero no puedo matarlo. Entonces, esa tensión entre lo que quiero y no puedo es lo que lleva al conflicto interno al sujeto, a la persona. Y cuando un actor entra en escenario, que él obviamente detesta todo lo que tenga que ver con lectura y armar el personaje antes de entrar al escenario, porque hubo una tradición de formación, de lectura de mesa, y ya se armaba la obra ahí antes de transitarlo. Él dice que hay que transitar primero.
¿Mm? La construcción del conflicto del personaje está arriba del escenario, no antes, porque si no el actor entra condicionado ya, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué tiene ganas de hacer el actor? No lo poner en palabras, sino con el cuerpo. ¿Qué tiene ganas de hacer? Porque el actor es lo que hace arriba del escenario, ¿sí? Y entonces Claro. va generando toda una situación teniendo en claro que el conflicto está ahí latente con el otro, ¿no? Eso es un poquito, y entrar con un preconflicto, por ejemplo. Si yo vengo de una escena anterior, tengo que pasar a otra habitación, me dijeron que en la habitación de al lado está la persona que me mintió, pero no puedo decirle que me mintió. Entonces yo ya entro con el deseo, sabiendo de que él me mintió, pero no puedo develarlo, ¿no? Entonces, como no lo puedo develarlo, yo tengo que trabajar con esa persona que me mintió, ¿sí? Y no lo puedo decir directamente, ¿sí? Entonces ahí se va, o si yo digo, vos me mentiste, se termina el conflicto. ¿Se entiende? Sí, claro, ¿Mm? Entonces él trabaja con el preconflicto. lo que moviliza la acción es el deseo. Las acciones y las También sí, es reacciones cierto, es el lo moviliza el deseo. deseo. Porque él dice que la cultura nos condiciona. Nosotros que tenemos en nuestra cultura nos ordena, hay leyes, entonces él viola esa ley. Yo tengo ganas de matarlo y no puedo matarlo porque si lo mato voy preso. Claro. Estoy condenado. ¿Sí? Amo a esa mujer, me quiero acostar y no puedo porque la estructura dramática no dice que se tienen que acostar, pero sí la deseo, la quiero amar, la quiero abrazar, la quiero besar, pero no puedo. Que eso está en las obras de Chekhov, por ejemplo. Claro, perfectamente ¿Mm? está. Cuando, bueno, No, que digo que las obras Hamlet, de por Chejo está ejemplo, ahí Hamlet porque, tiene... porque en Chejo, que es perfecto el ejemplo que pones, todo pasa por el subtexto, que es lo que trabaja Raúl. Claro, exactamente. Él no habla mucho de subtexto, él es bastante enemigo del subtexto, Sí, pero porque el subtexto, me refiero al subtexto por lo que corre debajo, por lo que va debajo, lo va transitando de abajo. exactamente, por lo que pasa abajo, ahora que pasa en el cuerpo. Es decir, por ejemplo, Hamlet. Eh, todo lo que hace Hamlet para vengarse de la muerte del padre, ¿no? Todo lo que hace, todo el obstáculo que tiene, todos los conflictos que tiene Hamlet para terminar, digamos, a cumplir con el mandato del padre, ¿no? Entonces, bueno, tiene conflicto con la madre, tiene conflicto con el tío, bueno, tiene conflicto con la actuación en sí para develar la muerte de su padre, pero él no quiere ser Hamlet, él quiere ser el muchacho antes de enterarse de la muerte de su padre. Para él es un tormento ser Hamlet, porque tiene que buscar la venganza y develar quién mató a su padre hasta que, bueno, es develado y de pronto, bueno. Entonces, todo eso que es obstáculo es lo que genera conflicto en el sujeto, ¿no? Raúl, Eso es el método de de Raúl, Raúl Serrano, ¿no? No Raúl, trabaja con condicionamiento, el actor no entra condicionado por el lenguaje ni por un armado previo, sino que todo se arma arriba del escenario, lo tiene que transitar el actor. ¿Mm? es perfecto la Y no explicación. trabaja, para él el teatro es presente, ¿eh? Es presente y pasado, no es futuro, no sabe lo que va a venir. ¿Se entiende lo que digo? Perfecto, ¿Mm? perfecto, todo Es sucede ahí, presente permanente. es un fenómeno que ocurre y acontece en ese momento. Exactamente. Pero mucho, lo que pasa que, bueno, él trabaja mucho entre el actor y el personaje. Viste que el actor muchas veces entra condicionado sabiendo lo que va a suceder y trabaja en función de lo que va a suceder. Sí, Eso claro. es, vos muchas veces cuando va a ver obras, ve un actor cuando realmente le crees que está ahí presente, está viviendo ese momento, ¿no es cierto? Se cree lo que está haciendo, porque lo más importante del actor es creer lo que está haciendo, es lo que transmite al público. Si el actor se cree lo que está haciendo ahí en el presente, bueno, ahí estamos en la presencia de un buen actor. Ahora, cuando ve un actor que no está ahí parado, presente, no te instala
ese sentido del presente y está trabajando en función del futuro, orgánicamente se nota, se nota. Totalmente, porque pierde ¿Se ya entiende, todo. no? Sí, el actor pierde toda capacidad de sorpresa y de asombro. Eso Claro, es claro, claro. fundamental. Ni él se sorprende, Claro. claro. Raúl, y después que trabajaste con Jorge y con Neme, ¿cómo siguió? ¿Cómo fue el proceso? Y bueno, de que Bueno, te después yo, capacitaste. digamos, el grupo se disolvió y yo empecé a dirigir. Hice la adaptación de La Revolución Un Sueño Eterno, que ganamos un premio en el encuentro unipersonal de Ushuaia. La Revolución Un Sueño Eterno de Rivera es una novela extraordinaria. Tuve la suerte que Rivera me invitaron a llevarla el 9 de julio. La hice en la época del menemismo, mirá vos. Cuando todo el mundo estaba enamorado del menemismo en la década, en el 97 aproximadamente. No tuvimos mucha repercusión porque, bueno, el tema es la historia de Castelli, lo de la revolución, quien le corta la lengua y es juzgado por los conservadores. Era muy ideológica, es muy ideológica la obra. Te la recomiendo, es una novelita así, es una maravilla, te vas a enamorar, Fabián, de esa. Bueno, es impresionante. Bueno, eh, hice la adaptación porque la carrera de la Tecnicatura en Gestión Cultural me la dieron para analizar y bueno, me hizo un flash y tuve un año en la cabeza esa obra porque tiene una estructura, digamos, dramática que te permite armarla la obra, ¿no? Porque está por escena y capítulo, lo va escribiendo Rivera. Y bueno, pudimos entrar en el encuentro internacional de unipersonal, ganamos un premio por puesta en escena ya, Dubati era uno del jurado, bueno, le hicimos acá en Pergamino, fuimos a 9 de julio, el 9 de julio había un aniversario de la ciudad y lo invitaron a Rivera, y realmente la alegría que tuvimos que quedó muy contento y después dio la charla sobre el libro y sobre Castelli y la Revolución de Mayo después de haber visto la obra. Bueno, después nos fuimos a comer y quedó muy satisfecho con el trabajo que se había hecho. Y después hice La soledad de los campos de algodón de Coltés, me gusta mucho ese autor, este, eh, francés, es una obra de texto puro. Eh, Después hice Taba Taba, que con esa entramos en el Encuentro Internacional de Barquisimeto en Venezuela, nos fue muy bien con esa obra, hicimos una gira por Venezuela, es una obra muy pequeña, dura 35 minutos, bueno, hicimos un trabajo muy interesante que la tenemos grabada, tuvimos mucho tiempo acá en Pergamino, giramos por algunos pueblitos y tuvimos la suerte de entrar en Venezuela y allá estuvimos recorriendo 8 ciudades, realmente en la época de Chávez, porque el fervor cultural que había mientras estaba el gobierno de Chávez, los encuentros de teatro, el teatro político, el teatro militante, el financiamiento que había para el teatro y para todas actividades culturales, lo que yo vi en Venezuela fue un jolgorio realmente. Había actividades y la gente concurría masivamente. Bueno, la dimos en las universidades, la dimos en, bueno, en salas de teatro, en espacios no convencionales, nos fue muy bien. Y después trabajé, bueno, bueno, también trabajé con Pupo en la cocina, fue su, digamos, Pupo viajaba cada 15 días y yo trabajaba en la semana con los actores y él venía cada 15 días, yo era una especie de asistente y me permitía también dirigir y aportar en la obra, así que bueno, aporté mucho. Bueno, y después hice, bueno, la obra Taba, hice Antígona de Watanabe, que la hizo Ana Giovino. Bueno, esa obra no fue muy bien, es una obra hermosa, realmente yo la fui a ver, la vi en el Celsi, Ana Giovino, y me encantó el laburo, realmente Ana Giovino una actriz maravillosa. Y después de 10 años la hice, ¿no? No me animaba a abordar un texto complejo, digamos. Watanabe es un autor peruano, es un gran poeta, un gran escritor, que la hizo como resistencia a la dictadura peruana. Y bueno, me animé y hicimos un buen trabajo, realmente me gustó muchísimo trabajar, fue un desafío, tuvimos muchas repercusiones, fuimos a la Universidad de Rosario, estuvimos en el Encuentro Internacional de Psicoanálisis en Rosario, nos invitaron, que se armó un gran debate,
Después estuve en el Teatro de la Cámara de Comercio de Rosario, una gran crítica recibimos del diario La Capital por la obra. Fue muy bueno el encuentro internacional de psicoanálisis que fuimos invitados para llevar a cabo esa obra. Y bueno, y después dirigí El Año Ricardo, con Pamela. Ay, se me fue el nombre de la autora. El Año Ricardo ay, me estoy con Ana Llovino. Bueno, El Año No, Ricardo, bueno, Elizabeth. también. El Año Ricardo, Angélica Lidel. Angélica Lidel es una española, una autora de la puta madre, una autora impresionante, una autora con un sentido anárquico y ha hecho teatro político, ha hecho un teatro poético, es performático. Y bueno, hace todo un recorrido, me atrapó la obra, pero hace un recorrido de todo el siglo XX realmente, con una crítica feroz al sistema comunista, al capitalismo, al sujeto, a la iglesia, al nazismo, al fascismo, al poder real, a la dirigencia política. Realmente es muy dura. Nos fue muy bien, trabajamos mucho con las escuelas, mucho debate hubo con esa obra, ¿no es cierto? Mucho debate, porque bueno, atraviesa todos los aspectos de la sociedad, desde el punto de vista de la cultura, es una gran crítica al fenómeno cultural, la cultura del capitalismo, el capitalismo. Ella se basa en Ricardo III, ¿no? El jorobado, que fue muy cruel de Shakespeare, y bueno, y lo traslada al mundo moderno, digamos, ¿no? Al siglo XX, y lo atraviesa por todos los aspectos políticos. Ella, su pensamiento es anárquico, bueno, fue un unipersonal muy interesante. Bueno, con eso tuvimos mucha función acá en Pergamino y varias giras, y mucho debate también con la obra. Lo invitado el Colegio de Psicólogos, se armó un debate muy interesante desde el punto de vista político, las escuelas, los profesorados de historia, acá en Pergamino, en San Nicolás. Y bueno, y último que dirigí hice escenas de distintos autores de 8 minutos, que después te voy a Ajá, mandar algunos. dale. Trabajé mucho con Lorca, hice la escena de Lorca, Boda de Sangre, hice Hamlet, la relación de la madre y el padre, una escena de Mystery, hice La Sabionda de Molière y una escena de Madre Coraje. Son escenas de 8 minutos porque dijo, bueno, en este fenómeno de la pandemia, ¿qué hacemos? Y le propuse a la Biblioteca Menéndez, que cumplía 120 años, hacer escenas de obras. Entonces, bueno, trabajé con distintos actores en Pergamino y armé a través del Zoom pequeñas escenas. Y tuvo muy buena repercusión, incluso una forma de acercar el teatro leído, hacíamos, ¿no? Con un poco de actuación dentro de la posibilidad que nos daba, digamos, esta pantalla, este marco que es el Zoom. Eh, y acercarlo un poco, que bueno, que el objetivo era que el teatro no solamente lo puede leer los que hacen teatro, sino un ciudadano común, aquel que ama lectura, puede leer una obra de teatro, ¿no? Que ahí encontramos, digamos, desarrollo de personajes, conflicto, historia, bueno, todo lo que nosotros sabemos. Y ahora en este momento, ahora se estrenar el viernes, rescaté crónicas pergaminenses, hay un libro de crónicas pergaminenses muy interesante, Impuesto a la Vela. Una tiene que ver con Capicúa, que quiere dar una función en el casco urbano, y había una ordenanza en la década del 40 que no permitían, en la década del 50 que no permitían los circos por las quejas de los vecinos, el ruido y todas estas cuestiones. Entonces hay un conflicto ahí, él va a pedir ayuda al cura, el cura dice, déjamelo a mí, porque Capicúa le dice que iba a donar parte de su ganancia de las entradas a la escuela Monción Scalabrini, el cura de Monción Scalabrini fue a ver, el cura fue a verlo al intendente y lo amenaza que dejara que el circo entrara en el casco urbano porque iban a donar, y el intendente se opone por la ordenanza, y resulta que el intendente tenía un amante y el cura sabía y lo amenaza con eso, y al final Capicúa puede entrar a la ciudad a dar a instalar la carpa, ¿no?
Bueno, esas crónicas las teatralicé, hice la adaptación de eso y ya están filmadas, y otra, el impuesto a la vela, acá en la década del 20, aproximadamente 1927, bueno, hay un conflicto con el tema de los recursos de la iglesia, la parroquia Santa Teresita. El cura decide, digamos, obtener recursos a través del municipio y bueno, propone un impuesto y bueno, quiere cobrarle a uno que va a bautizar a su nene y no le puede pagar, entonces pone el impuesto a la vela, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo que le compraran la vela a él, y esas velas se prendían y el cura se apuraba a hacer la misa para pagarla rápida si la podía vender en la próxima misa del domingo, no se quemara, no se gastara la vela. Bueno, todas esas crónicas urbanas pequeñas y una crónica duran aproximadamente 8 o 7 minutos, y después una crónica muy interesante de los inmigrantes a principios del siglo, que le puse La distancia, es la adaptación de una historiadora de Pergamino que trabajó los inmigrantes, sobre las cartas que se escribían, los que venían, los que estaban allá, y dentro de la selección de esas cartas que hice, tomé la historia, bueno, de una pareja que ella se queda en Italia y él viene, y de pronto, bueno, las cartas, bueno, eso de querer venir, no venir, ella que quería venir y él le decía que no, pues no estaban las condiciones, en fin, y toda la ilusión, los sueños que tuvieron, el casamiento, el vestido de casamiento que había preparado la novia para venir, casarse en Pergamino. Bueno, todo eso, producto de la distancia, generó, digamos, ese desencuentro después. Y como nosotros estamos permanentemente hablando de la distancia, como en otro contexto la distancia se vivía de distintos motivos, ¿no? Bueno, y la angustia que vivieron, bueno, todo eso en 20 minutos, pero la otra crónica en 7, 8 minutos, convocamos actores y, bueno, eso es lo que estoy haciendo Haciendo. y Raúl, trabajando. Raúl, ¿cómo te acercás a la gestión pública? Porque, bueno, ayer justo también hablábamos con un compañero que fue director de cultura y bueno, y teatrero. Entonces decimos, estás en el tercer sector y después pasás a comandar las áreas oficiales. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te acercás? ¿Cómo empezás? ¿Cómo lo desarrollaste? ¿Cómo terminaste? Mirá, yo empiezo a estudiar la carrera de gestión cultural, dependiente de la Universidad de Mar del Plata. Yo trabajaba en un canal de televisión, y bueno, y trabajaba en las escuelas también, y de pronto, bueno, tengo que hacer la tesis, digamos, cerrar la carrera, y justo acá se estaban recuperando los galpones del ferrocarril. ¿Mm? Y bueno, entonces la Comisión de Cultura del Barrio Acevedo, donde yo pertenecía, me dice, ¿por qué no nos armá un proyecto? ¿Qué podemos hacer con ese galpón? Porque se lo vamos a pedir al intendente y no sabemos muy bien. Un galpón donde se guardaba el cereal, digamos, esos galpones alargados, muy, muy interesante, un espacio como para generar, bueno, actualmente se está recuperando. Entonces yo, bueno, justo me piden la tesis y armo todo un proyecto cultural alrededor de ese galpón, relacionando con la historia ferroviaria, con el barrio y todo lo que se podía generar. Yo se lo doy a la comisión del barrio Acevedo y bueno, se lo presentan al intendente. Bueno, no, lo presentaron al intendente, y bueno, el intendente estaba desconforme con en ese momento era dirección de cultura, realmente no tenía mucha proyección hacia la comunidad, poca política cultural, digamos, porque realmente esto de la carrera y la formación de gestor cultural es muy nuevo en la Argentina, porque antes siempre se llamaba un artista, y por ahí tenía una capacidad extraordinaria como artista, pero en la gestión pública es otra cosa, ¿no? Y se movían con lo que sabía, por intuición, por experiencia, comúnmente pasaba eso, ¿no es cierto? Bueno, entonces al intendente le gustó mucho el proyecto y me llama un día, yo estaba trabajando en el Canel, me dice el intendente, ¿querés ser el director de cultura de mi gestión? Así me lo dice, porque como yo trabajaba en el canal, al intendente le íbamos a hacer nota y alguna confianza así había, por eso me habló de esa manera y me dice, ¿querés ser el director de cultura? No, así me lo decís, le digo, pero bueno, déjamelo pensar. Bueno,
2 días lo pensé, digamos, con mi gran oportunidad, estudié la carrera, bueno, a ver qué puedo aplicar, digamos, a pesar de todo el mundo que me decía que no, porque veían a la función pública como algo oscuro o feo, o que no se hace nada, que bueno, en fin, todo lo que nosotros sabemos, el desprestigio que tiene muchas veces la función pública. Bueno, yo llamo y le digo, pero como había estudiado presupuesto yo en la carrera, que es muy importante, ¿viste? Cómo manejar un presupuesto, dónde sacar recursos. Le digo, pero hablamos, pero yo quiero la creación de un fondo de promoción cultural. Que ese es un modelo de Chile que habían hecho con un mecenazgo, ¿viste? Una especie de mecenazgo los chilenos y habían creado un fondo para el desarrollo cultural, en fin. Bueno, yo voy, hice 3 entrevistas con el intendente para asumir el cargo. Bueno, le planteo esto, digamos, porque me pongo un poquito a estudiar el presupuesto cultura. Había aprendido esto de que en otras ciudades tenía el 2% del presupuesto general, ¿viste? Porque muchas veces cuando armaban el presupuesto a cultura le damos tanto y ahí quedaba. Entonces yo le decía que, bueno, de acuerdo al presupuesto teníamos que también darle un porcentaje a cultura. Había empezado con el 1,5, 2% del presupuesto. Y dice, pero es mucho, tenemos un buen presupuesto, y bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero si no hay buen presupuesto es muy difícil llevar a cabo políticas culturales. Bueno, pero ya el presupuesto está establecido. Ahí me mató. Bueno, le digo, permitime por ordenanza armar un fondo de promoción cultural. Entonces le expliqué, bueno, pero si vos sabés de dónde sacar la plata, dedicate vos, porque yo no sé de dónde sacarlo. Los fondos ya están destinados. Y yo trabajaba en el canal y en ese momento empezaron a instalar la multa de tránsito, el tribunal de falta, estacionamiento, cruce semáforo, bueno, se había marcado estacionamiento y se recaudó un montón de plata porque todo el mundo violaba Las normas. la ordenanza. Entonces me pongo a estudiar ahí y me entero por uno de Hacienda, dice, ¿sabe dónde se recauda mucha guita? En el uso de los espacios públicos. Es impresionante la cantidad de plata. Mete ahí también, dice, mire, poné el ojo ahí. La casualidad que existe una comisión de cultura del Consejo Deliberante, tenía su presidenta, que era, digamos, una mujer que le gustaba mucho la actividad cultural y realmente muy comprometida con su sociedad, Silvia Ferrero Regis. Le presento el proyecto a ella, el intendente me dice, bueno, arreglalo con los concejales eso, porque yo realmente no sé dónde sacarle eso. Si vos me resolvés eso y lo apoyan los concejales, no hay ningún problema. Hablo con ella, la Comisión de Cultura, y bueno, obviamente, están de acuerdo con la creación de esa ordenanza, la armamos en conjunto, miramos ahí esos puntos, el Tribunal de Falta, lo armamos junto con la Comisión de Cultura, participó la oposición, que una vez que se armó, muy difícil que los concejales, se votó por unanimidad, Claro. porque tenían miedo de ser criticados por la cultura, ¿viste? En ese momento la cultura, ¿cómo no le vamos a dar dinero cuando se recaudaba un montón? Por unanimidad salió esa ordenanza y bueno, y ese fue el gran proyecto, digamos, de descentralizar los recursos y que los recursos sean manejados por los grupos autónomamente, ¿no es cierto?, a través de la creación de proyectos. ¿Y qué hice yo? Uno de los puntos. Para no ser punto de crítica permanente, la sesión de los proyectos es en conjunto, de la Secretaría de Cultura y la Comisión de Cultura y Escuela. Entonces, la crítica, si había crítica, que la hay siempre, no caía sobre mí, sino sobre la Comisión de Cultura del Consejo Deliberante y la Secretaría. Estaba la oposición y estaba el oficialismo. Entonces, no, realmente funcionó muy bien, funciona hasta el día de hoy. Este año van a repartir 800.000 pesos, por ejemplo, además del presupuesto. Raúl, todavía ¿no? sigue la Y ordenanza bueno, fue una entonces. experiencia extraordinaria, ¿qué querés que te diga? La gestión La, pública. la ordenanza sigue todavía. Sí, este año van a repartir, ya van a dar el nombre de los seleccionados, 800.000 pesos, además del presupuesto que tiene cultura. Claro. ¿No? Bueno, Esa Raúl, parte, porque un profesor de la universidad me dice,
general aparte del presupuesto, fuera del presupuesto. Podés armarla con el Consejo Deliberante. Claro, porque si no después el Ejecutivo se Que la pone desliga dentro del de, presupuesto de cultura. claro, se desliga de lo que tienen que poner. Eso sucede, y sucede hasta en la actualidad, ¿no? Raúl, bueno, se nos ha acabado el tiempo, y como siempre a todos los Bueno, entrevistados, ¿qué querés que te diga? La gestión pública es hermosa, es fantástica, yo creo que hay que comprometerse con la gestión pública, aquellos que tengan vocación de gestionar, y hay que estar y trabajar. Y si no, bueno, trabajar junto con lo público por fuera, ¿no? Es importante eso, para producir cambios culturales, que lo necesitamos y urgente, ¿no? Raúl, te vamos a volver a convocar, nos quedó un montón de material pendiente y prontamente te vamos a volver Sí, a convocar para hablar de alguna temática que después te voy a comentar en privado, y vamos a hablar de ordenanzas y vamos a hablar de todos estos proyectos para la provincia y hablar de algunos proyectos también a nivel sí, nacional. dale, cómo no. Sí, sí, Eh, sí. Y de presupuesto municipal. Raúl, te pedimos un mensaje para todos los compañeros. Bueno, estamos viviendo un momento muy especial. Yo creo que hay que empezar a aprender a gestionar la incertidumbre. ¿Qué te parece, Fabián? Totalmente. Esto para no estar paralizado, ¿no es cierto? Para no quedarnos paralizados, me parece que tenemos que empezar a aprender con todos los sentidos ahí, en alerta, e ir gestionando esta incertidumbre, que vamos a llegar a producir cosas. Yo, por ejemplo, estoy haciendo cosas con esta incertidumbre que hay, con la gana de volver al escenario, pero bueno, hay que seguir trabajando y estar. Entonces, aprendamos a gestionar la incertidumbre, porque de acá en adelante la incertidumbre va a ser nuestra compañera. ¿Mm? Así que, bueno, toda la imaginación y la creatividad, más en este momento de pandemia. Creo que acá tenemos que lucirnos, y potenciar fuertemente todo nuestra experiencia, y apostar a la creatividad y a la imaginación. No nos queda otra. Muchísimas gracias, Raúl. Y bueno, nos vemos pronto con esta promesa de estar de Dale, nuevo conectados. Abrazo enorme, cuídate, ¿eh? gracias Fabián, y te felicito. Seguí con esto, gracias. Abrazo enorme, Raúl. Cuídate, cuídate mucho.